Bien, pasamos entonces pasamos a revisar el logotipo de Tadeo. Perfecto, Tadeo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos varias cositas, tenemos muchas cosas en este logotipo. A ver, en primer lugar, em, si me puedes dar una descripción allí mismo, en lo que es el chat, sería genial sobre qué va este logotipo, ¿ya? Lógicamente es una imprenta, pero ¿de dónde sacas las diferentes cosas? Como por ejemplo la C y la R. Realmente no sé exactamente dónde salen. Los colores, pues como es lógico, vean que aquí ya hay una connotación. Los colores, pues los colores C, M y K están ahí. Eh, Tenemos varias cositas como imprenta gráfica, que es lo que vendría siendo el logotipo. A ver, empecemos por algo muy importante, ¿no? Empecemos por una cuestión que es bastante compleja en logotipos como tal. Em, no te preocupes, la idea es aprender un poco, Tadeo. La idea es aprender un poquito. Entonces, hay una cuestión que muchos diseñadores o no diseñadores, que por lo general son los no diseñadores, pero también hay muchos diseñadores que logran evadir esto, que lo eluden. No sé, no entiendo por qué, pero es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y es que la sensación del logotipo, es decir, cuando nosotros creamos un logotipo, este logotipo no es para nosotros, es para que el cliente lo visualice y de ahí el cliente va a concluir cosas. Es decir, no cosas respecto del propio logotipo, no sacar conclusiones de qué significa el logotipo, no, porque los logotipos, como les dije, no están hechos o no deberían explicar absolutamente nada, no tienen por qué hacerlo, sino más bien la propia imagen del logotipo respecto de lo que hace la empresa. Es decir, si tú me presentas un logotipo de una imprenta gráfica, ponle cuidado, una imprenta gráfica que utiliza en su logo una fuente que es común, que la encuentras, por ejemplo, en Word, por ejemplo, que es esta fuente que tenemos aquí, la fuente con la que me escribes imprenta gráfica, automáticamente me da a entender que no cuidas tu imagen. ¿Ya? Eso es muy importante, porque si yo voy a ir a una imprenta, es para que mi trabajo, mi imagen como empresa sea cuidada por esta empresa. Entonces, lo primero que me encuentro es que el logotipo realmente no está bien cuidado, y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque esto define muchas cosas. Personalmente, si voy a una imprenta y veo que no tiene una imagen demasiado, lo dudo mucho, ¿correcto? Entonces, otra cosa es el isotipo. Aquí tenemos otra contrariedad que pues es para corregirla, por supuesto que sí. Y es que si tú me dices, o sea, aquí explícame cuál realmente es el logotipo de la empresa. La parte de CR o la parte de imprenta gráfica. Porque yo logro intuir que imprenta gráfica vendría siendo más bien un tagline convertido a logotipo. Y esto pues no está mal realmente, pero tiene sus contraindicaciones, ¿no? Que es un nombre bastante genérico, que es un nombre bastante sencillo, que es un nombre bastante... sí, tiene recordación, o sea, tiene un cierto nivel de recordación cuando lo combinas con el logo, aunque es bastante genérico, pero esto es algo muy importante. Ahora, otra cosa es incluir WhatsApp, números y demás, y puedo concluir que esto es como un sello, no sé, y pues aquí le colocas una línea y demás. Entonces, si va a ser un sello y demás, sí te acepto que aquí me pongas eh, el WhatsApp, los teléfonos de contacto, pero en el logotipo jamás debe ir eso realmente. Tenemos este pequeño monigote aquí, este pequeño muñequito que realmente aquí no vendría a cuento realmente, esto vendría más bien como para campañas y demás. Y bien, aquí tenemos otra cosa, bien, entonces, el nombre en sí, como te dije, por esto no me gusta utilizar este tipo de nombres como taglines convertidos a logotipos, porque son demasiado largos. Y para mí esto sería lo correcto, colocarlo así y el logotipo arriba. Ya, en esta presentación en la que tú me estás dando, porque realmente no hay mucho que sacar de aquí. Sin embargo, ahí sí hay mucho que corregir. Pero fíjate, cuando hacemos esto, pues mira cómo ya se ve el logotipo. Ya quiero otra presencia, pero aún así se ve bastante, digamos, bastante dispar en cuanto el texto que está aquí abajo con el texto que está en el propio logotipo, en el isotipo, que también, esto es como un imagotipo, que realmente no puedes separar estas dos cosas porque destruirías el logo. Entonces, esta fuente no tiene nada que ver con la fuente de abajo. CR no me explica absolutamente nada, como te dije. O sea, es decir, si yo le pongo CR al logotipo, el logotipo no tiene por qué explicarme absolutamente nada, correcto. Pero en el tagline
¿sí? Explícame más o menos de qué va la empresa, si lo quieres hacer. Ahora, esto aquí me lo separas completamente, es decir, tú me estás haciendo una separación muy abrupta de la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces, vamos a empezar con algunas cositas, ¿ya? Nuevamente, para mí, digamos, dentro de mi experiencia o como yo digamos que lo he trabajado durante tantos años, pues estos colores pues sí son muy, muy distintivos. Cuando tú los ves, tú más o menos, para nosotros los diseñadores, pues tú ves y dices, bueno, esto es una imprenta. El cliente tal vez no lo logre discernir un poco, pero estos ya están muy utilizados. Es decir, los tres colores estos están tremendamente utilizados. Entonces, no es que no lo utilices, sino que intentar utilizarlos de una manera un poco más creativa, un poco más diferenciadora, que te puedas diferenciar un poco más de lo que te podría generar el resto del público. Es súper importante eso. Entonces, otra cosa es que esto es tremendamente complicado para reducciones. Vean, cuando ya reducimos el logotipo, miran que ya la C parece una O, ya, y la R parece, ya no se ve, no logra notar muy bien. Entonces hay que seleccionar una muy buena fuente para esto. O sea, la fuente es demasiado gruesa. Fíjense que yo, por ejemplo, a mí eh, me gusta mucho la fuente Gotham, que es como un intermedio entre estas dos fuentes. Si lo miran, vamos a verlo exactamente para que vean. Vamos a colocarlo por aquí. Y fíjate, es como un intermedio entre estas dos fuentes. Entonces, yo buscaría, ¿sí? Buscaría combinar un poco esta fuente con la R, por ejemplo, la C y la R, hacer una combinación que sea un poquito más dinámica, que sea un poquito más interesante. No vamos aquí a pararnos a hacer exactamente, no nos vamos aquí a parar a hacer exactamente la revisión del logotipo como tal, pero sí, eh, o un logotipo nuevo, pero sí podemos darle luz en algunas cosas. Por ejemplo, si yo separo la fuente, bien, con darle algunas cositas súper sencillitas, por ejemplo, yo aquí puedo acercar un poco la fuente, puedo tal vez crear, no sé, vamos a crear un vector, por ejemplo, puedo crear un vector, ya, esto es una cosa muy, como les dije, o sea, esto hay que analizarlo mucho, pero como para que me puedan entender a lo que me refiero, darle un poco de personalidad a lo que es el logotipo, ¿no? Vamos a hacer esto, por ejemplo, aquí podemos subirlo un poco para que se vea más cómodo, tal vez, podríamos un poco como ver el tamaño de esta parte de la C, ya, darle un color, por ejemplo, el mismo color de relleno. Tal vez combinarla con el tamaño de la RX, si no les combina, eliminarlo por completo. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, esta parte y le hago una sombra, control F9, por ejemplo, le hago una silueta externa, más o menos así, un poquito, tal vez un poco más pequeña, como un 1 por ahí, ¿ya? Y corto esta parte, vamos a cortarlo directamente así, a ver, vamos a cortar aquí y cortar la R, vamos a cortarla por completo, vean. Y pues esta parte, o bien la subo un poco, o la acomodo en cuestión de que la R pues me pueda dar digamos, ese dinamismo, ¿no? Entonces, no vamos a centrar directamente, podría también curvearla aquí, o sea, realmente es un montón de cosas que podríamos hacer aquí, pero esto le da ya un dinamismo un poquito más fuerte a lo que es al propio logotipo. Estamos cambiando la fuente para que se adapte un poco a mi estilo, al estilo de mi empresa. Por ejemplo, aquí podríamos subirlo un poco, tal vez. Hacerlo tal vez de esta manera, subirlo un poco acá. Como les dije, esto es explorar un poco de los estilos gráficos que podrían tener. Aquí podríamos también combinarlo, podríamos también hacerlo, ¿por qué no? Podríamos directamente llevar, llevar esta línea de largo completamente, ¿ya? Y vean cómo combinamos todo. O sea, aquí podemos hacer muchas cosas realmente. Lo importante aquí es que la fuente, el propio logotipo adquiera otro valor, ¿ya? No simplemente utilizar una fuente ya, sino que adquiera un valor extra que nosotros podamos, que la gente pueda generar algún tipo de recordación de marca. Aquí, como les dije, esto es súper rápido, esto es de mucho más análisis, de mucho más trabajo. Los logotipos por lo general se demora mucho tiempo en hacerlos, pero es súper importante
tener esto en cuenta, ¿correcto? Otra cosa son los círculos, es decir, buscar una forma un poco más creativa de conectar estos círculos, de verlos de manera diferente para que se vea, se entienda, si lo quieres hacer, es decir, si tú quieres hacer que se entienda que sea una imprenta, pues está bien, no tiene por qué hacer el logotipo realmente. Muchas personas viven desesperadas porque su logotipo le explique al cliente que es una imprenta, por ejemplo, en este caso, y no es 100% necesario. Yo sería feliz, por ejemplo, digamos que yo quiero dejar el logotipo así. Y si por alguna razón quiero colocarle un círculo que lo delimite, yo sería feliz colocándole un círculo alrededor y punto, sin demasiadas cosas. Es decir, no demasiado grueso para que no rivalice con el propio logotipo, ¿ya? Y listo, no es más realmente. A ver, vamos a separarlo y vamos a tomar la fuente, pasarla para acá. Esto lo pasamos para el fondo y esto lo pasamos a blanco. Y ya, yo estaría muy feliz con un logotipo así, súper sencillo, súper fácil de presentar, súper fácil de utilizar en diferentes medios, en reducciones. Vean que cuando yo voy reduciendo ya la R y la C se van viendo un poquito más, aquí ya se empiezan a perder. Es súper importante este tipo de cosas porque nos ayudan a entender cómo funcionan los logotipos. Ahora, como les dije, no es necesario que el logotipo sea explícitamente a una tinta. Hoy en día yo puedo colocar degrades de color, transparencias, sin ningún problema. Entonces yo podría crear una transparencia, un degrade de color con estos tres colores en base, por ejemplo, a esta parte. Por ejemplo, si yo quiero hacer eso justamente, entonces puedo colocarle, por ejemplo, si yo quiero tirar estos tres colores, vamos a hacerlo rápidamente, así, tirar estos tres colores con lo que es lo que es la propia eh, ¿cómo es? El propio borde que estamos creando y realmente no habría ningún problema. Esto también se ha utilizado mucho, es muy genérico, pero vean que ya eh, le damos otra connotación al logotipo, ¿no? Le damos una forma distinta, le damos unas reglas de juego que me hacen que el logotipo sea un poquito más atractivo, un poquito más, eh, digamos, con más, por decirlo así, caché, ¿no? Con un poquito más de fuerza. Ahora, si quiero darle, por ejemplo, el mismo color a esto, ya es una cuestión de evaluar, ¿no? Dependiendo de dónde voy a presentar el logotipo y demás, puedo utilizar, por ejemplo, eh, esta letra y puedo darle el color también de fondo. Realmente no hay ningún inconveniente, aunque aquí ya tocaría, como es lógico, acomodar un poco la transparencia para que se vea mejor. Puedo incluso ponerla al contrario, a la inversa. Realmente puedo hacerlo también. Esto es perfectamente plausible ya que los entornos digitales nos permiten hacer esto. Ya ven que aquí ya pierden un poco más de presencia, ¿no? Sin embargo, también para las utilizaciones es una cosa muy, muy de explorar, ¿no? De que ustedes vean cómo funciona mejor. Ahora, otra cosa es que ya aquí yo tengo un par de conflictos con la parte de imprenta gráfica. O sea, aquí eh, siento que es un poco redundante, imprenta gráfica. Siento que es un poco redundante. Y aparte que imprenta gráfica es como muy genérico, ¿no? Es demasiado genérico y no conecta con la parte de arriba. Entonces, yo no utilizaría esto como un logotipo, sino más bien como un tagline realmente. ¿Cómo lo utilizaría yo, por ejemplo? Si es necesario utilizarlo, yo realmente lo dejaría solo, pero si es necesario utilizarlo, eh, lo primero es, como es lógico, la ortografía, extremadamente importante porque también esto es un tema que se olvida mucho y es un tema extremadamente importante, la ortografía. Entonces, una fuente que no esté demasiado utilizada, hay que explorar fuentes, por ahí tengo un video, se lo voy a dejar por ahí en una tarjetita, por ahí tengo un video donde pues muestro algunas fuentes bastante interesantes, pero una fuente que no esté demasiado utilizada, pero que tampoco sea una fuente que rivalice demasiado la parte de arriba, ¿no? Con la parte superior del logotipo. Vamos a buscar una fuente más o menos en esa línea. Puede ser, por ejemplo, esta Century, que me gusta bastante, es bien simétrica, bien geométrica, perdón. Entonces, ¿cómo lo utilizaría yo para darle otra connotación, otra forma de que el logotipo se presente?
Pues, por ejemplo, lo dejaría en primer lugar, lo dejaría en minúsculas. Me agrada mucho cuando utilizan minúsculas en los logotipos porque se ven bastante sencillitas. Entonces, vamos a darle el color, un color más oscuro. Y yo, por ejemplo, lo colocaría en un trayecto. Por ejemplo, lo colocaría a un lado y se vería algo nuevo, algo diferente, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí, imprenta gráfica, ¿ya? Como por hacer algo, como por hacer otra cosa realmente, para que no sea exactamente lo mismo y acomodaría un poco la I. Y vean, ya tengo una cosa un poco diferente que le da otro aire al logotipo, se ve un poquito más fresco, no, o sea, no saturamos demasiado con esos golpes de color, ¿ya? Y obviamente omitiría colocarle WhatsApps y teléfonos, a menos de que esto sea un sello o algo así, que realmente es la única parte donde yo creo que podría ir esto. Bien, hasta aquí, espero que te haya ayudado un poquito esto. Eh, Tadeo, espero que te haya ayudado un poquito a mejorar un poco, no tanto como a mejorar